Bien, ya tenemos nuestro sensor y nuestro circuito que sensa la temperatura funcionando. Y ya ahora lo que queda es conectarlo a la entrada del voltaje de control del PWM. Entonces, nuestro el circuito genera una señal triangular que va de 3 voltios a 6. Entonces para controlar la temperatura, el sensor debe suministrar un voltaje entre este rango, mínimo 3 y máximo unos 6.1. Con 6.1 ya es suficiente para ir de 0 al 100% de la potencia sobre la plancha. Entonces, aprovechando que esto es una fuente de corriente, es fácil poniéndole una resistencia en esta parte para subir el voltaje. Así como está, aquí se tendría el voltaje del diodo, más o menos 0.7, casi 0.7, 0.68, 0.65, según la construcción y el tipo de diodo. Entonces, como aquí hay aproximadamente 1 miliamperio y mínimo necesitamos 3 voltios, no le voy a dar exacto 3 voltios, lo voy a poner un poco inferior. ¿Para qué? Para que el circuito quede totalmente apagado. Entonces le puse para que diera 2.89 voltios. Entonces le puse dos resistencias, una de 2.7 y una de 200 ohmios. 2.7K y 0.2K sería para un total de 2.9K por 1 miliamperio. Entonces aquí tendríamos más o menos eso, 2.89, 2.9 voltios. Ahora, más el voltaje del diodo, que promedio es esto, 0.68 voltios, nos daría una señal de un voltaje de control de 3.57. ¿Qué quiere decir? Que a la salida del PWM, la parte que va a estar prendida es esta. Aquí va a estar prendido. ¿Por qué? Porque en esta parte el voltaje de control es mayor que el voltaje de la diente triangular. ¿Y qué porcentaje es este? Pues es de qué tanto es 0.57 comparado con este rango 3 voltios. Entonces, ¿cuánto es 0.57 de 3 voltios? Eso da más o menos 19%. Aquí tenemos la salida del PWM, que compara la señal triangular con el voltaje de control del sensor, y tenemos un ciclo útil del promedio 20%. Al conectar la plancha, el voltaje del diodo va a ir disminuyendo, y al disminuir, el ciclo útil también va a ir disminuyendo. No sé si al punto de quedar totalmente apagado. Eso es lo que voy a probar ahora.
Temperatura inicial 23 grados. Conecto la plancha. La temperatura empieza a subir y el ciclo útil debe empezar a disminuir. Bien, la plancha se estabilizó en más o menos 170 voltios y el ciclo útil llegó a un 10%. Ahí se mantuvo constante. La desconecté y la dejé enfriar. Me gusta mucho ese valor de la temperatura, 170 grados, porque lo que yo realmente necesito es que no en el papel propalcote de un gramaje cercano a los 100. Esto es lo que pasa cuando se sobrecalienta y se pierde. Entonces voy a probar con este pedacito de propalcote acá en esta baquelita a esos 170 grados, a ver qué resultado da. Bien, aquí vamos, ya tengo prensado el propalcote con la plancha y el cobre. Vamos a prender. Ver cómo el ancho va a ir reduciéndose. ¿Listos? Vamos a ver los resultados. Entonces hubo buena transferencia en donde la prensa hacía presión y en el resto del área no. Pero entonces la cuestión sí ya es de mejorar la prensa y la temperatura es la adecuada.